de la carne y que nuestro alimento principal sea la palabra de Dios, sea estar con Él, sea un tiempo de mayor intimidad con Él. Así que oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que tú has sido tan fiel, has sido tan bueno, Señor, con cada uno de nosotros, con cada uno de los que te buscamos. Anhelamos estar contigo, Señor. Cuán bueno eres. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Te entrego esta enseñanza, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, y seas tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que tu propósito se cumpla a la perfección en nuestras vidas. Señor, me someto a tu guía, Espíritu Santo, para hablar conforme a lo que tú quieres hablar hoy. Amén. ¿Se acuerdan el tema de la semana pasada? Que Jesucristo viene. Hablamos del rapto, ¿se acuerdan? Sí. Hoy vamos a seguir con el tema. Van a ser varias semanas que vamos a estar hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque un tema tan importante para cada uno de nosotros, tan importante, que no podemos andar ignorando este tema. No podemos andar descuidadamente. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, a los acontecimientos nacionales, mundiales, todo lo que está pasando, visto a la luz de las Escrituras, siempre con el prisma de la Escritura. Por eso es tan importante este tema. Bueno, la semana pasada comenzamos este tema de los últimos tiempos. Hablamos del rapto o el arrebatamiento, ¿se acuerdan? Se puede conocer como rapto o arrebatamiento. Vimos que este evento no es la segunda venida de Jesucristo, este evento es previo a la segunda venida. Vimos que nuestra actitud, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la palabra que nuestra actitud debe ser? Que estemos velando. Lo vimos en Mateo 24:42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esa es nuestra actitud, estar velando. Velando, como ya hemos hablado varias veces, velar es estar atentos, estar vigilante, es estar atento y, como les decía yo antes, o sea, todo lo que está pasando en el mundo, que está pasando con Israel, especialmente, pongamos atención, que está pasando ahí en el Medio Oriente. ¿Qué está pasando? Ya se está hablando de una segunda pandemia, otra pandemia para este año 2024. Entonces, veamos todos esos acontecimientos mundiales a la vista de la palabra y veremos que todo está apuntando a lo que viene, a lo que se avecina. ¿Y qué dice Lucas 12:37? Si puedes poner Lucas 12:37, por favor. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Ese es Lucas 12:37.
La que leímos recién fue Mateo 24, 42, que nuestra actitud nos pide que estemos velando, y aquí en Lucas dice que es bienaventurados. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado es aquel que recibe las bendiciones del Señor. Es aquel que recibe su favor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servirles. La semana pasada vimos también algunas señales previas a este acontecimiento, porque el próximo evento profético es el rapto, es el arrebatamiento. Vimos una línea de tiempo, ¿se acuerdan? La semana pasada, claro. Bien, bueno, vimos que se iba a empezar a decir paz y seguridad, y en algunas partes ya se está hablando de paz y seguridad. Incluso, como les decía yo, la página oficial de las Naciones Unidas ya tiene un apartado, una pestaña que dice paz y seguridad. También vimos que habrá destrucción repentina, que habrá guerras y rumores de guerra. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? Y que hoy estamos en una etapa que la Biblia llama principio de dolores. En esa etapa estamos, haciendo alusión a una mujer que va a dar a luz. Estamos en esos principios de dolores. Vimos también que habrá pestes, hambres y terremotos. Bueno, otra señal muy importante es la existencia de Israel. Lo vimos en la línea de tiempo, que en 1948 nace el Estado moderno de Israel. Es el renacer de esta nación. El 14 de mayo de 1948, cumpliéndose así la profecía de Isaías 66:8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces, el año 1948, cuando nace la nación de Israel, es un año muy importante para todo cristiano. Es nuestro reloj profético, Israel. Entonces, debemos estar atentos. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las noticias? ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando en Israel específicamente? Bueno, y contra todo pronóstico, en casi 2000 años, vuelve a renacer la nación de Israel. Porque lo normal es que una nación tenga un proceso de emancipación, un proceso, hay tiempo, pero esto fue en un día se constituyó Israel como nación. Y bueno, Israel vuelve a la tierra que Dios le dio, porque los israelitas estuvieron esparcidos por todo el mundo durante varios siglos. Y otra fecha importante, que es el 6 de junio de 1967, Israel toma la ciudad de Jerusalén, desde el año 586, cuando Nabucodonosor los invade y los lleva cautivos a Babilonia. Aquí tenemos la línea de tiempo que la semana pasada vimos, marcando el inicio con Jesucristo. En el año 33 nace la iglesia. Desde ese momento, dijimos, comienza lo que se conoce, lo que la Biblia llama como los últimos tiempos. Y ahí, esa fecha importante, el 14 de mayo de 1948, ahí se cumple la profecía de Isaías 66:8. Nosotros estamos aquí en el 2024, y ¿cómo sabemos que estamos pronto al rapto o al arrebatamiento?
porque dice que la persona que vio el nacimiento de la nación va a ver este acontecimiento. Entonces no van a ser un largo tiempo. De 1948 a 2024 han pasado 76 años. Entonces es muy probable que varios de los que estemos aquí estemos en esa fecha. Vemos la siguiente diapositiva, Mateo 24, 32 y 34. Dice Jesucristo hablándole a creyentes. Le dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera representa a Israel. Por eso Jesucristo aquí está hablando de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa a Israel. Bueno, la palabra habla de generación de 40, 50, 70 años. Es que por eso sabemos que el rapto al arrebatamiento está muy cerca. Está cerca, no sabemos cuándo. La palabra dice, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, como cristianos debemos ser muy responsables en estar atentos a las señales, a lo que está aconteciendo en el mundo. Debemos estar atentos, debemos estar velando a lo que está pasando en el mundo y analizarlo con respecto a la palabra. No podemos vivir en ignorancia, ignorando los acontecimientos mundiales. Debemos estar atentos. Otra señal de estos tiempos, previo a la venida, dice que muchos correrán de aquí para allá. Después vamos a leer esa escritura. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Hace poco más de 100 años fue inventado el aeroplano, el avión. En 1903 los hermanos Wright inventaron el avión y en 1910 fue el primer vuelo comercial, y desde ese momento hasta ahora es impresionante el avance que ha tenido la aviación. Aviones más rápidos, más grandes. Ahora en un par de horas estamos en Europa, cruzamos continentes. Entonces, antes del avión, lo más rápido que era vehículos, barcos, no sé. Entonces, con la invención del avión y con todo esto adelanto de la aviación comercial, se cumple lo que dice Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá. Entonces esta es una señal. Andar viajando rápidamente. Otra señal que aparece ahí mismo dice que la ciencia aumentará. Claro, alguien dirá, desde que el hombre es hombre, la ciencia ha ido aumentando, así que sí, pero nunca como en estos últimos tiempos, en estos últimos 100 años, donde se ha pegado un salto pero vertiginoso. Y bueno, Internet, las telecomunicaciones, o sea, vemos cómo ha ido creciendo la tecnología, Internet, le decía, telecomunicaciones, las cámaras de vigilancia, teléfonos celulares. O sea, ¿se acuerdan de los primeros teléfonos que eran unos teléfonos grandes, o sea, eran más o menos 20, 25 centímetros, con un cordoncito y había que tener una maletita? Esos fueron los primeros. Y donde se llevaba la batería, que la batería era como un ladrillo, así que se llevaba. Claro, eso fue.
Y ahora, ¿cómo ha ido aumentando la tecnología? Ahora, teléfono, bueno, mucho adelante. Entonces, el conocimiento ha ido aumentando a pasos agigantados. Bueno, y en este momento, ¿para qué hablar? De la inteligencia artificial. ¿Para qué hablar? O sea, hace unos años y cómo ha ido avanzando. O sea, de aquí un año más o 2 años más, no sé cómo nos va a sorprender la inteligencia artificial. Y todo esto apunta a preparar el escenario para el control mundial, el escenario para este gobierno mundial. Y esto lo habla Apocalipsis 13. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, se está refiriendo ahí al anticristo, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, así va a ser el gobierno mundial del anticristo. Él va a poner una marca y el que no tenga la marca no va a poder comprar, vender, ni ir al hospital, salud, nada de eso, no va a tener acceso. Por eso, qué importante es estar tomado del Señor y estar preparado para que nos vayamos con el Señor. Porque el gobierno mundial del anticristo, como vimos en la línea de tiempo, viene después. El Señor se lleva a su iglesia y ahí comienzan los 7 años de su gobierno. Y en esos 7 años, ahí Él va a instaurar esta marca. Pero, para los que se queden, van a enfrentar ese momento. Por eso es importante, amada iglesia, que estemos tomados del Señor, que estemos caminando en su principio, que estemos caminando en santidad, que estemos congregándonos, porque Él viene a buscar a una iglesia. Iglesia es esto, es la congregación, es el conjunto, es la asamblea. Porque yo he escuchado muchas veces, dice, no, si yo en mi casa, yo y Dios tenemos una relación, yo no necesito congregarme. He escuchado eso varias veces. Pero Dios no viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar a cristianos solitarios, viene a buscar a su iglesia. Otra señal muy importante es la predicación mundial. Se va a predicar este evangelio en todo el mundo. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto se está cumpliendo hoy. Hoy en día muchos están llegando a Cristo. ¿Sabían ustedes que los países musulmanes, en los países donde es más fuerte la oposición para los cristianos, es donde mayor crecen los cristianos, donde mayor crece la iglesia de Jesucristo? Por ejemplo, en Irán es una de las iglesias de mayor crecimiento a nivel mundial. Irán tiene un régimen durísimo en contra de los cristianos. Y así ha sido a lo largo de toda la historia. Cuando más opresión han sentido los cristianos, cuando más guerra le han hecho, es cuando mayor crecimiento tiene el cristianismo. En el Imperio Romano, ahí vemos muchas persecuciones y muchas opresiones. Y hoy en día está creciendo la iglesia grandemente en esos países. Pero eso no es noticia en el mundo. A nadie le interesa que crezca el cristianismo en Irán, en China,
En China hay una tremenda iglesia subterránea. ¿Por qué se le llama subterránea? Porque se reúnen a escondidas para que el gobierno no los detecte, a escondidas. Entonces, estas noticias no salen en las noticias, los canales abiertos, porque no interesa. A veces es más importante las noticias de farándula que estas noticias. Cómo está creciendo el cristianismo. En países africanos también está creciendo. En muchos están llegando a Cristo a nivel mundial. Y en esta época también se darán ciertas características o tendencias. Vamos a ver Mateo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hoy estamos viviendo exactamente las mismas características que había en el tiempo de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, dice, casándose. Hacían su día normal, pero no atendieron a lo que Noé les advertía, les decía, prepárense, viene un diluvio, viene una lluvia. Ellos no creyeron. Y hoy en día estamos viviendo exactamente como en los tiempos de Noé. ¿Qué características estamos viviendo? ¿Qué características habían en esos tiempos? Primero, una gran irreverencia frente a Dios. Vemos ya a todo nivel, en los colegios, en las familias, en los trabajos, en la televisión, en cualquier lugar, vemos un menosprecio a la persona de Jesucristo. Vemos un menosprecio, cómo se hace burla, chistes. Vemos una total y absoluta indiferencia. A él se le ignora. Se le ha sacado de la familia, de los colegios, se le ha sacado de las universidades, se le ha dejado totalmente de lado. Y cuando ocurre algo, alguna tragedia, terremoto, dicen, ¿y dónde está Dios? Ellos mismos dicen, ¿y dónde está? Pero sí, ellos lo sacaron. Entonces, esta es la gran característica de estos tiempos previos a la venida de Jesucristo, esta irreverencia frente a Dios. Otra característica, la ilegalidad. Estamos viviendo en una sociedad, en un tiempo donde la ilegalidad está normalizada. Estamos viviendo en una sociedad que se declara abiertamente que ella funciona sin Dios ni ley. ¿Han visto a veces algunos grafitis que dice sin Dios ni ley? Dice. Pero eso, más que el grafiti, está demostrando el comportamiento de esta sociedad. Corrupción, engaño, robo. Y lo vemos en todo ámbito de cosas y a todo nivel. O sea, desde los grandes empresarios, los grandes negocios, vemos cómo muchas veces se hacen negocios fraudulentos, hay corrupción, hay robo a gran escala y también a pequeña escala, como la persona que tiene un negocio y vende sin boleta. Es exactamente el robo, mayor escala o menor escala. Esta es la misma característica. Otra característica de estos tiempos previos a la venida de Jesucristo es que estamos viviendo en un tiempo de anarquía, de absoluta anarquía.
cada cual haciendo lo que a él le parece bien. Eso es la anarquía. Cada cual hace lo que bien le parece. Y a fines del 1900 y principios de 1900 existió un francés, un anarquista, se llamaba Sebastián Fauré. Ustedes lo pueden buscar. Sebastián Fauré. ¿Y qué fue lo que dijo? Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista. Esa era como su máxima. Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella. Y vemos cómo hoy en día se niega la autoridad, se lucha contra ella. Muchos se levantan contra la autoridad. Otra característica, la violencia extrema. Hay mucha violencia. Y vemos cómo esta crece día a día. Es cosa de ver el noticiero, ver qué está pasando. Vemos asaltos, violaciones, portonazos, violencia física, violencia verbal, en adultos, en niños, también violencia intrafamiliar, dentro del núcleo de la familia, donde debiera ser el lugar más seguro para los integrantes. Hay violencia en todo ámbito. Otra característica es el espíritu de control sobre la humanidad. Hay un espíritu de control. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió en Google Earth? Cuando recién se salió porque hay una versión gratis para todo el mundo y hay una que se paga. Pues increíble, uno pone y sale todo el mundo, o sea, todo el mundo. Impresionante, uno busca su dirección y sale la casa, hasta la persona que va caminando en ese momento, el auto que está doblando, pero todo de todo el mundo, ¿no? Es que es impresionante. O sea, yo puedo poner, incluso alguna vez puse una dirección en Canadá, una cosa así, y me mostraron las calles, y porque cualquier pueden hacer zoom, y se ve todo. Todo eso apunta al control mundial. La moneda única, el euro en Europa, Google Earth, la inteligencia artificial. Delante hablamos de las cámaras de vigilancia, ¿se acuerdan? En el mundo existen cerca de 770 millones de cámaras de vigilancia. En el mundo. La mitad están en China, de esas cámaras de vigilancia. Y de las 10 ciudades más vigiladas a nivel mundial, 9 están en China. China es un país que tiene un avanzado en esto de la vigilancia. En todas las esquinas hay cámaras, donde tú vayas hay cámaras. Estamos viviendo este espíritu de control sobre la humanidad. Los sistemas de reconocimiento, primero empezaron huella, ahora el iris, toman el iris. Todo esto tiene que ver con el control mundial, todo. Entonces ya la tecnología existe para que se cumpla la profecía de Apocalipsis, donde dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Entonces la tecnología ya está. Los avances tecnológicos van muy rápido. Entonces ustedes pueden ver y analizar cómo todo se está preparando para este control mundial. Todo, la tecnología ya está avanzando a paso agigantado. Todas estas son influencias de tinieblas. Sabemos quién es el que está detrás de todo esto, de todo este control. Y vamos a leer Daniel 12:4. Daniel 12:4 también habla algo de los últimos tiempos. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo previo al que estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahí dice.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, amada iglesia, como les decía yo hace un tiempo atrás, esta palabra no es para que estemos preocupados, sino que para que estemos preparados, atentos, para que después nadie diga, pero es que yo no sabía lo que iba a pasar. Es que a mí nadie me dijo. Por eso que estas son varios domingos vamos a ir viendo características de los últimos tiempos. La humanidad va a ser sorprendida en ese día, cuando millones de personas en todo el mundo desaparezcan en un instante, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser sorprendida. Tal vez muchos van a decir, no, fueron los extraterrestres, porque ya se está hablando, están desclasificando ciertos documentos, se está hablando del tema OVNI, como que está tomando importancia de nuevo, pero nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos que no son los OVNI, es el Señor que viene a buscar a su iglesia. Amén. Y yo no me quiero quedar, y espero que usted, ninguno se quiera quedar. Amén. Y espero que en ese día, cuando venga, toda la iglesia, toda la iglesia de Lampa nos vayamos, toda la iglesia de Jesús, toda. Por eso, amada iglesia, esta palabra, cuidemos nuestra santidad. Hemos hablado harto de la santidad. ¿Por qué? Porque la palabra es súper clara, y esa escritura ya la hemos visto varias veces. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y yo quiero verlo, y me imagino que ustedes también quieren ver a Dios por toda la eternidad. Entonces no podemos vivir de una manera descuidada, livianamente. Debemos estar viviendo conforme a las Escrituras. Así que, amada iglesia, ese es el mensaje para hoy, para que estemos cada día más cerca del Señor, en mayor intimidad. Y este ayuno, que ya comenzó hace el viernes, sea para hablar con el Señor, para tener más tiempo con el Señor, para acercarnos más al Señor, para que todas aquellas cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, cosas que al Señor no le agradan, que están en uno, queden atrás, en el pasado. Amén. Amén. Terminamos alabando al Señor.